Mi nombre es Eric. Comencé a predicar en TikTok con el nombre de Curioso Adventista. Hoy en día la cuenta tiene medio millón de seguidores y soy un apasionado de Jesús y de compartir mi fe con los demás. Pero hace tan solo 2 años era un esclavo de los videojuegos. Incluso llegué a pisar terreno espiritista. Esta es la historia de cómo reafirmé mi fe en el adventismo y cómo tuve mi encuentro con Jesús. Mis antepasados conocieron el adventismo de formas muy peculiares. Mi bisabuelo era salvadoreño. Él era mecánico y todos los sábados pasaba un niño por su taller a invitarlo a la iglesia, invitarlo al culto. Cuando por fin aceptó ir y conoció el mensaje, mi bisabuelo se convirtió en un celoso misionero. De hecho, el papá de mi papá, o sea, mi abuelo, vino a Guatemala a hacer obra misionera. Aquí fue donde conoció a mi abuelita y por eso fue que mi bisabuelo, que vivía en El Salvador, vino también a Guatemala. Fue por mi bisabuelo, junto con otros hermanos, que se levantó el templo adventista del séptimo día, del que yo hoy actualmente soy miembro. Lastimosamente, él vivió sus últimos años con Alzheimer, pero hasta su último momento de lucidez, él nunca dejó de predicar. Mi abuelo materno era un gran lector, le gustaba mucho comprar libros, y fue así como conoció a un colportor adventista. Él fue quien le predicó el evangelio, y mi abuelito vivió su vida creyendo en el mensaje adventista. Al descansar en el sueño de la muerte, lo hizo con la esperanza de la resurrección. Así que mis padres nacieron en hogares adventistas. De hecho, se conocieron en la iglesia. Yo nací en un hogar adventista del séptimo día. Durante mi infancia, Jehová me salvó muchas veces de la muerte. 2 ocasiones son las que voy a contar. Y la primera es cuando tenía 10 meses de edad. Estuve a punto de morir por un medicamento mal recetado por un doctor. Fue tal la deshidratación que me causó que me desmayé. Mi madre me comenta que me tomó en sus brazos y oró al Señor por ayuda. Y ocurrió el milagro. Luego de orar, como si alguien estuviera dirigiendo sus manos, fue y sacó un poco de arroz tostado que solía mantener guardado en un recipiente. Lo hirvió y me dio esa agua sin saber por qué lo hacía. Gracias a Dios con eso logré llegar al hospital, porque nosotros vivíamos lejos del hospital. 10 años después, mi madre en un hospital adventista donde estaba recibiendo capacitación, descubrió que el suero de arroz tostado es uno de los mejores que hay. Dios es maravilloso. La segunda ocasión fue cuando tenía 2 años de edad. Sucede que tuvimos con mi padre un accidente automovilístico del cual milagrosamente salimos ilesos. El carro volcó y quedó así tendido en la autopista. Cuando mi padre estaba terminando de salir del carro, él comenta que de la nada llegaron en un carro 4 hombres fornidos, se bajaron, le dieron vuelta al nuestro sin mayor esfuerzo y lo ahorillaron. Se fueron y momentos después pasó un tráiler a toda prisa, pero nosotros ya estábamos a salvo. Cuando oía estas y otras historias más de mis padres, recuerdo que ellos me solían decir que no de balde Dios me había salvado la vida muchas veces y que tenía un plan para mí. Pero terriblemente, eso no me conmovía ni me motivaba a decidir entregarle mi vida y servirle. Sucede que yo crecí con una fe prestada de mis padres. Recuerdo que me avergonzaba de decir que yo era adventista del séptimo día. Desde muy pequeño, con amigos y compañeros, me fui enviciando con los videojuegos. Me excusaba con el hecho de que no estaba haciendo cosas malas, pues nunca me fui de fiesta, nunca bebí una gota de alcohol, ni todas esas cosas. Pero algo es claro, y es que Dios no ocupaba el primer lugar en mi vida. Un día, mi madre me regaló una Biblia. Es esta. Ella me la regaló con la esperanza de que la leyera, pero se desilusionaba cuando entraba a mi cuarto y la miraba tirada, llena de polvo, a veces incluso con las hojas dobladas. Ella sabía que nunca la había abierto para leerla, y pues, en efecto, me la pasaba todo el tiempo jugando videojuegos, ya sea en la computadora o en el teléfono. De hecho, me recuerdo que mi padre me decía a menudo que parecía un zombie. No socializaba, siempre andaba jugando, era como un muerto viviente.
A mí me gustaban mucho los videojuegos de violencia. Recuerdo que todo el tiempo estaba enojado, de mal humor, tirando las cosas a mi alrededor. Era muy violento. Y cómo no, somos lo que contemplamos. Hubo un tiempo en el que empecé a jugar juegos de misterio y suspenso. Poco a poco, mi cerebro, mi mente empezó a pedirme más estímulo. Así que empecé a descargar juegos más estimulantes. Recuerdo que llegó un momento, un nivel, en el que me di cuenta de que estaba literalmente casi que participando de un ritual satánico. Gracias a Dios, me di cuenta a tiempo. Empecé a jugar ese tipo de videojuegos porque en ese entonces mi papá, mi hermana y yo estábamos enviciados con una serie que se llama Stranger Things. Es una serie de suspenso barra terror. Al principio, los primeros capítulos no es muy fuerte, pero a medida que va pasando los capítulos, a medida que vas viendo las temporadas, la serie empieza cada vez más a normalizar el espiritismo. Por ejemplo, los trailers de la cuarta temporada, que por cierto ya no la vi, se ve literalmente como niños son poseídos. Si hay alguien que esté viendo este video, que haya visto la serie, haya visto esa temporada y que crea que estoy diciendo algo muy fanático, muy extremista, pues yo quiero invitarte a plantearte lo siguiente. ¿Y qué pasa si lo que sucede es que realmente te acostumbraste tanto a ver algo que finalmente crees que ya es algo normal? Que finalmente crees que es algo que no es del todo malo. Y esta precisamente es una de las formas que más le resulta exitosa al enemigo. Él no te va a presentar algo malo de golpe. Él lo que va a hacer es que te va a presentar algo atractivo e inofensivo. Pero lo que quiere es que muerdas el anzuelo. Poco a poco, sin darte cuenta, te llevará y te llevará y te llevará a su cueva de muerte. No creo que sea coincidencia que en esa etapa de mi vida, en mi familia, en mi hogar, había muchos pleitos, muchas discusiones, muchos enojos, muchos gritos. Todo el tiempo el ambiente siempre estaba tenso. Recuerdo que cuando mis padres me llamaban la atención por estar jugando videojuegos, en mi mente yo les respondía: ¿y por qué solo yo debería ser el único que deja lo que le gusta? ¿Por qué yo debería leer mi Biblia si no veo que ustedes la lean? ¿Por qué yo debería ser más espiritual si ustedes también ven películas, más bien se pelean? Esas eran mis excusas. Y esas fueron las conversaciones toda mi adolescencia, hasta el 2021. En ese año fue que mi vida cambió completamente. Para ese entonces yo estaba en una relación sentimental con una chica. Ella no era adventista y mis padres me decían: deberías de hablarle del mensaje adventista. Yo tenía miedo de hablarle porque no quería que me viera como una persona rara, fanática, religiosa. Y siempre lo pospuse. Una de las razones, o excusas más bien, en mi mente, es que nunca había dado un estudio bíblico, entonces no me animaba. La cuestión es que mientras estuvo en pie la relación, mi madre siempre estuvo orando por mí. Yo nunca lo supe, sino que fue hasta después que me enteré. Un día, cuando llegamos en el carro a mi casa, se bajó mi papá, se bajó mi hermana, y cuando yo estaba a punto de bajarme, mi madre me dijo: ¿puedo hablarte un momento? Yo ya sabía que era la misma charla de mi novia, que tenía que hablarle de los videojuegos. Cerré la puerta de mala gana. Quiero recordarte, me dijo, que Dios te ha salvado muchas veces de la muerte. Si te avergonzás de hablarle de Jesús a tu novia, si te avergonzás de hablar del mensaje en el que fuiste criado, te estás avergonzando de Jesús. Y si te avergonzás de Jesús, Él se avergonzará de ti. Cuando me dijo eso, sin duda alguna el Espíritu Santo realmente habló a través de mi madre esa noche. Porque de allí en adelante, mi vida realmente empezó a cambiar. Me animé por fin a darle estudios bíblicos a mi novia, así en persona, pero no resultó muy bien. Entonces me animé a empezar a grabar videos en TikTok con la esperanza de que ella pudiera verlos. Lo que no sabía es que al subirlos, habrían muchas personas que me harían preguntas y eso me llevaría a orar
a leer la Biblia, a investigar y a finalmente tener ese encuentro con Jesús. Para evangelizar, normalmente la Iglesia Adventista del Séptimo Día imparte el curso que se llama La Fe de Jesús. Yo me animé a grabar las lecciones en orden y todo iba bien hasta que llegué a la lección del sábado. Me paralicé. Sabía que las personas me iban a tratar de ignorante, de fanático, judaizante y un montón de calificativos. Sabía realmente que las personas me iban a atacar. Así que me desanimé, ya no continué subiendo videos, pero algo en el fondo me decía que debía continuar. La cosa es que no sabía si seguir con la fe de Jesús o algo más. Un día después del culto, ya en nuestra casa, fui al cuarto de mi madre para decirle ya no me acuerdo qué. Pero la cuestión es que ella estaba viendo un documental. A mí siempre me gustaron los documentales, así que me puse a verlo con ella. Resulta que estaba viendo el primer video de la serie que está en YouTube, llamada Como en los días de Noé, que realmente es el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Al terminar ese primer video recuerdo que me fui a mi cuarto y busqué las otras partes. Cuando las terminé, estaba tan impresionado que entendí que era un mensaje que muchas personas más necesitaban saber. Así que le pedí en oración a Dios que me diera una señal para saber que eso era lo que Él realmente quería que yo subiera. Y me contestó con un texto bíblico. Romanos capítulo 15, verso 20 al 21, que habla cómo el apóstol Pablo iba a predicar, no por donde ya se había predicado antes. Fue así como creé mi segunda cuenta, Curioso Adventista 2, y empecé a subir la serie Como en los días de Noé, pero haciendo cortes y explicando algunas partes yo mismo. De esa manera, cuando jóvenes y niños vieran esos videos, les llamaría la atención. Esto es porque mi madre me mostró una cita de Elena G. de White, donde ella comenta que los jóvenes no se imaginan la gran influencia, la poderosa influencia que pueden ejercer sobre otros jóvenes de su misma edad. Desde los primeros videos comencé a tener comentarios negativos, pero Dios me infundió fuerzas para poder continuar, para que no me importara ser insultado o criticado. Sabía que estaba haciendo su voluntad. Hubo un video en el cual hablé del Espíritu Santo y la falsa o errónea idea que las personas tienen sobre su obra en la iglesia. Recuerdo que tuvo comentarios tan negativos cuando empezaron a comentar las personas. Llegó un momento en el que empecé a llorar. Realmente estaba muy triste y sentía que los ángeles de Satanás, que los demonios estaban alrededor de mi casa, alrededor de mi cuarto, vigilándome y a punto de devorarme. Recuerdo que fui nuevamente al cuarto de mi madre y le comenté cómo me sentía y juntos oramos. En ese momento el Señor me consoló y esa experiencia, en vez de hacerme retroceder, realmente terminó de quebrantar, romper esa barrera, ese miedo a ser criticado. De ahí en adelante, no tuve más temor de poder compartir la verdad, tal y como está en la palabra de Dios, pues sé que me puedo aferrar a la promesa de Dios en Isaías 44, 7 al 8. Durante estos 2 años le he estado sirviendo a Dios. He conocido a muchos jóvenes, a muchos amigos, a muchas personas que nunca hubiera conocido de no haber sido por las redes sociales. Tenemos un grupo de lectura en el que estamos evangelizando a personas que no son adventistas, y también otro grupo que es adventista donde estamos estudiando como los pioneros nuestras creencias. Agradezco inmensamente a mi padre, a mi madre, porque nunca dejaron de orar por mí. Sobre todo a Dios, porque nunca se dio por vencido conmigo. De no haber sido por ellos, quién sabe por dónde, a dónde hubiera llegado, quién sabe qué caminos hubiera tomado. Recuerdo que el vicio de los videojuegos y las películas me costó muchísimo dejarlo. Pero en Cristo somos más que vencedores. Hoy en día hemos dejado de ver películas en mi hogar. Nos costó bastante, a cada uno. Pero el Señor nos fue ayudando poco a poco. Ya eso no existe más. Jesús es quien gobierna nuestra casa. La solución para un hogar feliz es invitar la presencia de Dios. Eso fue lo que empezamos a hacer cultos familiares en la mañana y en la noche.
Personalmente cultivé el hábito de leer mi Biblia. Aunque me bauticé a los 12, fue a los 20 que me convertí al adventismo. Y cuando digo que me convertí, es porque realmente sé lo que la Iglesia Adventista del Séptimo Día enseña. A medida que he ido entendiendo las profecías de Daniel, Apocalipsis y especialmente el santuario, me he convencido de que como pueblo adventista somos una iglesia profética, con una misión que cumplir. En un sentido muy especial, los adventistas del Séptimo Día hemos sido colocados en el mundo como centinelas y portadores de luz. A nosotros se nos ha sido confiada la última amonestación a un mundo que perece. Esa amonestación es la proclamación del mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel que encontramos en Apocalipsis 14, 6 al 13. Ninguna otra obra puede ser comparada con esa y nada debe desviar nuestra atención de ella. Somos adventistas del Séptimo Día y nunca debemos avergonzarnos de nuestro nombre, porque presenta los verdaderos rasgos de nuestra fe y nos señala como pueblo peculiar. El nombre adventista del Séptimo Día es una represión permanente para el mundo protestante que adora a la institución del papado, el primer día de la semana, el domingo. Como pueblo, debemos tomar una decisión firme en favor de la verdad y la justicia. Así glorificaremos a Dios. Odié tanto estar en la cárcel, en las garras de Satanás, que clamé al Señor y Él me oyó y me rescató. Jesús transformó mi vida y lo sigue haciendo. Es un privilegio poder compartir el mensaje de salvación a todo el mundo en mi generación. Hoy en día mi Biblia ya no se llena de polvo, más bien es el libro más subrayado y que más he leído en toda mi vida. Y lo seguiré haciendo. De hecho, es la posesión más preciosa que tengo. Sé que pronto nos las quitarán, las quemarán, pero hasta que ese momento llegue, quiero continuar leyéndola todos los días de mi vida. Dice la Escritura: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y también con la testificación. La testificación, hablar de Jesús, es algo que nos ayuda a poder ir, estudiar, para poder saber cómo explicar. Así que la testificación es tan importante como orar y leer la Biblia. Quiero continuar proclamando el milagro que Jesús ha hecho en mi vida y cómo puede hacer lo mismo con cualquiera que así lo desee. Decidí ser siervo de Jesús y no ser ya más esclavo de Satanás. Mi sueño es entrar un día a TikTok y ver a miles de jóvenes predicando el mensaje de los 3 ángeles. Mi sueño es ser parte de esa última generación que verá a Cristo venir en gloria y majestad. Jesús está más cerca que nunca. Y quiero recordarle algo a los jóvenes. Si nos avergonzamos de hablar de Jesús, si nos avergonzamos de hablar de la verdad en la que fuimos criados, nos estamos avergonzando de Cristo. Y si nos avergonzamos de Cristo, Él se avergonzará de nosotros. Yo entendí que Satanás me quería destruir, pero Jesús me quería salvar. Por eso jamás regresaré a lo que era antes, porque sería darle la espalda a mi superhéroe. ¿Por qué resistirme al amor tan grande de mi Jesús? ¿Por qué no entregarle completamente mi vida? ¿Por qué no dejarlo todo por aquel que lo dejó todo por mí? Invito a todos los jóvenes a que pongan la mirada en las cosas que están en el cielo y no en las de la tierra. Que fijemos los ojos en Cristo.